Bueno, chicos, buenas noches. Me siento una youtuber con el tema de la virtualidad y grabar videos para las clases. Nada, vamos a ver hoy algo que quedó pendiente el lunes pasado, que la dio Alejandra. Vamos a ver hoy componente físico y componente monetario, ¿sí? Así que ustedes se preguntarán qué es el componente físico y el componente monetario. Bueno, surge de la definición de costos, ¿sí? Que vamos a ver, voy a compartirles la pantalla del PowerPoint, donde vamos a hacer, va a ser una guía para poder eh, avanzar sobre este tema, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que vieron la clase pasada y toda la parte de introducción de la parte económica del costo, nosotros ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que en la economía hay bienes libres y bienes económicos. ¿Quiénes son los que tienen costos? Los bienes económicos. Les vamos a llamar bienes económicos a bienes y servicios, ¿verdad? ¿Y de dónde surgen estos bienes y servicios económicos? Surgen de un proceso productivo hecho por el hombre, donde confluyen distintas acciones que consumen factores, ¿sí? Y así obtenemos el bien o servicio susceptible de tener costo. Entonces vamos a ver un poquito qué es esto, ¿sí? Bueno, algo habrán visto ya con Alejandra. Nosotros lo que vamos a hacer, voy a poner, perdón, que está mal presentado como PowerPoint, así. Bueno, la definición de costos, vamos a desmenuzarla un poquito, ¿sí? Y ahí es donde vamos a hablar de componente físico y componente monetario. ¿Qué es el costo? ¿Sí? El costo es, como bien dice ahí, es el sacrificio, ¿sí? O la expresión cuantitativa de todo esfuerzo, sacrificio, utilización de un factor económico, ¿sí? Cuyo devengamiento valorizado origina un activo o un bien, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que del proceso productivo, ¿sí? Los resultados, los resultados buscados y los factores consumidos tienen una relación coherente, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que los fines, ¿sí?, de un proceso productivo es el objetivo productivo, valga la redundancia, que se relaciona coherentemente con los factores, ¿sí?, consumidos para su producción. Entonces, tenemos tres ítems en este desarrollo. Tenemos lo que es factores consumidos, acciones, ¿sí?, o productos o resultados productivos. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Decimos que los coeficientes técnicos que vinculan las cuantías de objetivos o productos, ¿sí?, que son los fines, se vinculan con las cuantías de recursos productivos utilizados para ese fin, que son los medios, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros cuando decimos esto, que hablamos de cuantías, ¿sí?, o sea, de cantidades o de sacrificios, ¿sí? ¿Por qué decimos? Porque nosotros, por ejemplo, ante un proceso productivo podemos decir, bueno, necesitamos, bueno, acá es el esquema, ¿no? Los factores o recursos productivos, las acciones que consumen esos factores, ¿sí? Y los objetivos o resultados productivos, ese es el costo. Pero todo esto tiene que ser coherente. ¿Y cómo vamos a ser coherente? Tiene que ser, los factores tienen que ser los necesarios, ¿sí?, para obtener esos resultados productivos, ¿sí? Entonces, vamos un poquito más acá atrás. Nosotros acá decimos, dentro de las acciones se consumen cuantías de factores, ¿sí?, que me van a dar el objetivo productivo, ¿sí? Por ejemplo, cuantía de factores, cantidad de madera, y el objetivo va a ser la mesa de madera. Cuantía, hablamos de cantidad del factor. Por ejemplo, para hacer una mesa, ¿qué sería el costo? Pónganle, sería
2 metros cuadrados de madera, 3 metros de, clavos, pegamento, pero nosotros no podemos definir como costo cantidades heterogéneas de factores. Cada acción va a consumir un factor diferente y una cantidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo que es la valorización, ¿sí?, de esos factores con la moneda, ¿sí? Entonces, eso me va a homogeneizar y ahí va a surgir el costo, ¿sí? Va a homogeneizar todos esos recursos que está consumiendo las acciones productivas, ¿sí?, con el valor económico de cada factor, y eso es lo que me va a permitir determinar el costo, ¿sí?, de mi resultado u objetivo productivo. Entonces, por eso vamos a entrar ahora en lo que es los componentes propios del costo. Como ya estuvimos hablando, que dijimos que es toda vinculación coherente, ¿sí?, de factores productivos necesarios. Entonces, acá es donde nosotros vamos a hacer mucho hincapié. ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a ver las relaciones de eficiencia, ¿sí?, dentro de la acción productiva, que consume el factor productivo, valga la redundancia. Entonces, bueno, esto es lo que hablamos recién, la monetización del costo, ¿sí?, que en realidad el costo es el sacrificio económico de los factores, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dijimos, el ejemplo de una silla, una mesa, 5 metros de madera de pino, 10 horas hombre, 6 horas hombre, 3 litros de pintura. Yo no puedo decir que el costo de la silla es hacer este desglose, no, yo tengo que decir que el costo de la silla, ¿sí?, es X pesos. Entonces es donde entra acá el tema del componente físico y componente monetario. Entonces, fíjense, ¿qué es el componente físico? Es la cantidad de factor necesaria, ¿sí?, para obtener el objetivo productivo. Acá hay una relación de eficiencia física, es el consumo necesario del factor. Por ejemplo, el consumo necesario del factor madera, el consumo necesario del factor horas hombre, de mano de obra, el factor necesario de los clavos, por ejemplo. Cada acción consume factores, y esa acción y ese consumo de factores tiene que ser el necesario, ¿sí? Y el componente monetario es lo mismo, es el valor considerado necesario para obtener ese factor productivo, ¿sí?, para poder ponerlo dentro, o para poder incorporarlo dentro del proceso productivo y que las acciones lo consuman, ¿sí? Bien, entonces, ahí está como vamos a el componente del costo. El componente físico, que es el consumo del factor necesario, y el componente monetario, que es el valor del factor, que es necesario para que yo tenga a mi disposición, por ejemplo, la madera. ¿A cuánto me sale a mí el metro de madera? ¿Sí? El componente físico es que por cada mesa voy a utilizar 3 metros de madera. Y el componente monetario, ¿sí?, va a ser cuánto me sale a mí el metro cuadrado. Entonces, fíjense una cosa. Bueno, ahí está, el costo del factor madera, ¿sí?, para la obtención de una mesa. Componentes físicos de la mano de obra, 5 horas hombre de un oficial, ¿sí?, por cada mesa. El componente monetario, 80 pesos por cada hora hombre, ¿sí? A ver, chicos, cuando nosotros hablamos de componente físico y de componente monetario, estamos hablando de costo, ¿sí? Y cuando hablamos, ¿cuál es el costo, ¿sí?, de una silla? Primero tengo que hacer la sumatoria, ¿sí?, del uso de los factores productivos necesarios, del consumo de los factores productivos necesarios.
¿Cuántas horas hombre necesito? ¿Cuánto madera necesito? ¿Cuántos clavos necesito? ¿Y cuánta cola de carpintero necesito? Esos son los factores. Ese es el consumo de mis factores productivos. Y cada uno de esos factores productivos va a tener un costo para mí, que es el costo, el valor necesario de cada uno de esos factores, ¿sí?, para tenerlo yo a disposición mía para incorporarlo al proceso productivo. Entonces ahí va a venir lo cual es la ecuación del costo de cada factor. ¿Sí? Fíjense. El costo del factor X, pongámosle madera, para la obtención de un objetivo A, pongámosle mesa. Entonces, el costo de la madera para poder confeccionar una mesa es la cantidad necesaria de la madera, ¿sí?, por el precio de esa madera. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el componente físico por el componente monetario, y es lo que me va a dar el costo del factor madera para ese proceso, para ese objetivo productivo. ¿Sí? Entonces, la mesa, por ejemplo, ¿qué es lo que va? ¿Cuál es el costo de la mesa? El costo de la mesa, CA, es el costo de la mesa, que va a ser la sumatoria de todo el consumo de todos los factores productivos, que va a ser el componente físico de cada uno de los factores, ¿sí?, que es la relación de eficiencia, es cantidad de unidades de factor por unidad objetivo, multiplicado por el componente de valor o componente monetario, ¿sí?, de cada uno de esos factores. Por ejemplo, el costo de una mesa va a estar dado por los 3 metros de madera, 3 metros cuadrados de madera, por el precio de la madera. 6 horas hombre, ¿sí?, oficiales, por la tarifa de las horas hombre oficiales. Después vamos a tener cantidad de clavos por el valor de cada clavo, ¿sí? Y después se hace, ¿sí?, por asignación, ¿sí?, la parte que le corresponde de la carga fabril, ¿sí? Pero en principio esa es la ecuación general del costo, ¿sí? Acá nosotros, ¿qué decimos? Acá, fíjense. Vamos a ir más atrás. Perdón. Acá, fíjense una cosa. Cantidad necesaria y valor necesario. ¿Por qué voy a hacer hincapié en esto, en cantidad necesaria y valor necesario? Porque acá tenemos dos tipos de necesidad. Una necesidad cuantitativa, ¿sí?, y una necesidad cualitativa. O sea, esto es lo que tanto que ver como la cantidad física o monetaria tienen que tener en cuenta, ¿sí?, para la obtención o qué tipo de factor es necesario para un determinado objeto productivo. Por ejemplo, si nosotros estamos armando mesas para la facultad, ¿sí?, o sea, mesa y útiles, mesa y sillas para la facultad, vamos a tratar de buscar una madera que sea resistente, ¿sí?, que sea de una calidad normal, ¿sí?, pero que sea resistente, y no necesariamente vamos a tener que ir a buscar incienso, incienso, petiribí o roble, ¿sí? Por ahí, mesas de pino, ¿sí?, pueden ir tranquilamente. Entonces, la calidad del factor que se vea, que tenga una vinculación coherente con el objetivo productivo. Ahora, si yo tengo una fábrica de muebles, que hago muebles de distinción, que hago muebles que me distingo de otros, me diferencio de otras personas, y tienen que ser muebles tallados, bueno, voy a elegir por ahí una madera más noble, por ejemplo, un roble, ¿sí?, un petiribí o cualquier madera, ¿sí?, que sean por ahí de una calidad mejor que para los muebles de la facultad.
¿sí? Eso es cuando hablamos de necesariedad cualitativa, que la calidad del factor se vea relacionado con el objetivo productivo. Eso es cuestión de factor del material, pero imagínense la mano de obra. Por ejemplo, yo voy a poner un chiringo en la playa que voy a hacer licuados, ¿sí? Con algún que otro waffle, y tengo que contratar a la persona. Voy a necesitar un chef de primera calidad, por ejemplo, una Juliana López May o una Dolly Irigoyen, que le tengo que pagar unos honorarios altísimos para que me atendan el chiringo. No, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar por ahí a chicos más jóvenes, ¿sí? Y obviamente me va a salir mucho más económico. Entonces, la calidad de la mano de obra va en consonancia con el objetivo productivo. O sea, necesidad cualitativa, ¿sí? Ahora, necesidad cuantitativa. La necesidad cuantitativa es que me dice, por ejemplo, las tablas para hacer la mesa vienen de 9 metros cuadrados. O sea, si yo soy eficiente, ¿sí? Yo corto bien la madera, yo voy a necesitar de una tabla, y es ahí donde nosotros hablamos de las acciones productivas que consumen factores. En el corte de la madera voy a obtener 3 tablas, ¿sí? Que esa es mi relación de eficiencia por cada, perdón, 3 tablas para la mesa de una tabla general, ¿sí? Si tiene 9 metros cuadrados. Ahora, si yo soy una persona ineficiente, ¿qué pasa? Si soy una persona ineficiente, por ahí de una tabla de 9 metros cuadrados saco una sola mesa. Bueno, eso está mal. A mí la relación de eficiencia me dice que de una tabla de 9 metros tengo que sacar 3 tablas para 3 mesas, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Que la necesidad cuantitativa, y tiene que ser con eficiencia en el consumo, ¿sí? Del factor, ¿sí? Entonces, y lo mismo va a pasar con el componente monetario, ¿sí? Voy a tener que determinar cuántas unidades de valor o monetarias son necesarias para yo tener mi madera en mi almacén con todos los costos que ello significa, ¿sí? Para tener la disposición mía del proceso productivo. Y a eso me refiero. Por ejemplo, que lo vamos a ver después, ¿el valor de la madera es el valor que que le pago al proveedor? No, el valor necesario va a ser todos los costos necesarios para la disposición de ese bien, o sea, el flete, el seguro, ¿sí? Y la persona que tengo en el almacén recibiendo esa madera. Ese es el valor necesario para tener mi madera a disposición, ¿sí? Entonces, muy importante este tema cuando hablamos de componente físico y componente monetario, que es necesario, ¿sí? Es la cuantía del factor en el componente físico necesario para el empleo en la acción productiva, ¿sí? Y lo mismo con el componente valor, cantidad de unidades valor consideradas de empleo necesario, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, acá la relatividad del concepto del costo tiene que ver con que hay distintos costos para distintos fines. Y esto esto es un tema que por ahí el costo para la persona de producción no es el mismo costo que para la persona de análisis de oportunidades o de marketing o de comercialización. Para el de producción, por ahí le interesa saber si fue eficiente o no fue eficiente en sus acciones productivas. Y al de marketing, a él no le va a importar el de producción, si le va a importar los costos de comercialización. ¿Sí? Bien, chicos, esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con el componente físico y con el componente monetario. Bueno, buenas noches.